Coruña allí con Jessica Abel y una serie de invitados de Coruña, yo decía, qué envidia hacer una cosa así. Me decía Laura, es que tienes que plantarte, Fermín, tienes que hacer una novela gráfica, tienes que hacer una historia seria, no sé cuánto, tal, y una charla ahí, y me dijo, bueno, pues voy a hacer de casa a este hombre. Entonces empecé a investigar y digo, ¿qué puedo yo contar? Que sea algo así más serio, dejando un poco de lado la historia un poco más frívolas que hacía antes, no más, como te has dicho antes, costumbristas, autobiográficas, que tampoco ahondaba demasiado, ¿no? Era un poco superficial, digamos. Y dándole vueltas a la cabeza, digo, ¿qué puedo contar? ¿Qué historia puedo hacer que llegue a la gente, que sea dura, que, no sé, que rompa un poco con lo anterior, ¿no? Y pensé, Las Hurdes están a una hora de mi casa. Y yo nunca había estado en Las Hurdes. Había un montón de leyendas negras detrás, leyendas que no tocaba porque había un montón de cosas también paranormales, ¿no? Que Jiménez saca muchas veces Las Hurdes para hablar de platillos volantes, de chupacabras, de no sé cuánto, que está allí también esa historia, pues no me interesaba eso. Y dije, ahí puede haber una historia de gente que lucha toda la vida, ¿no? Con el campo, con la tierra, y no sé, voy a ver cómo está aquello y a ver si allí puede haber una historia. Viajé a Las Hurdes, me alojé por allí en un sitio de mala muerte y dije, bueno, voy a ver qué se me ocurre por aquí. Y me encontré con gente que todavía tiene mucho recelo a que se les pregunte, que se les fotografíe, que se ande por las calles de sus alquerías, porque piensan que todavía vamos a robarles algo, ¿no? Vamos a aprovecharnos de ellos. Y dije, ¿dónde está el origen de todo esto, de este recelo, de esta forma de ser, ¿no? Y por un principio dices, qué antipática la gente aquí, que se esconde, que no te hablan contigo, pero bueno, luego entiendes que su carácter, que no es que sean antipáticos, que han estado aislados entre montañas y que no han tenido ese... A otro pueblo de España tú vas y vas por aquí y dices, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí no, aquí se esconden, no te dicen nada. Y es por ese aislamiento que han tenido siempre, ¿no? Y esa forma de ser suya, ahondando un poco, vi que el culpable todavía era Luis Buñuel. Luis Buñuel y la película que hizo allí en el año 33 sobre... porque no es un documental, es una película. Luego hablaremos porque es una película y un documental. Estaba tan vigente todavía su espíritu, lo que hizo, que dije, bueno, la historia creo que va a ser qué hizo Buñuel aquí en esta tierra para que haya llegado todavía a día de hoy a ser Las Hurdes, la leyenda negra de Las Hurdes, Tierra sin pan y todo eso. Y bueno, ahí empezó el periplo de contar este libro. Luego, bueno, empecé sin apenas documentación, porque no existe documentación de esta película. Luis Buñuel dedica en sus memorias, en el último suspiro, dedica un párrafo contando dónde se alojaban, que iba a haber un Ford Fiesta, en un Ford del 30 y tantos, hasta donde podían llegar en carretera, y luego iban andando a las alquerías, y que montó la película en la cocina de su casa en París. No dedica más a Las Hurdes Tierra sin pan. Entonces empecé a indagar, a investigar. Por otra parte, Buñuel no me había interesado nunca como director de cine. O sea, no es que no me interesara, es que lo desconocía, ¿no? Había visto El perro andaluz y poco más. Entonces empecé a ver todo su cine, me atrapó Buñuel por su persona, su cine, su forma de ser, esas contradicciones. Todo su mundo es una contradicción, ¿no? En todos los sentidos, desde la religión a todo, ¿no? Hay un aspecto que me gusta mucho en su cine, que siempre saca el tema religioso, y era un ateo que odiaba, ¿no?, a los curas y todo lo demás, y le encantaba vestirse de cura, de monja. Siempre ha dicho que era un amante de los animales, desde el animal más miserable como una rata que tenía de mascota hasta, bueno, cualquier animal, ¿no? Siempre tenía animales de compañía, que no le importaba despeñar una cabra o cortar un ojo, ¿no?, para un perro andaluz, otro animal. O sea, era un mundo de contradicciones. Entre el desconocimiento que tenía de Las Hurdes y de Buñuel, empecé a forjar el guión del libro y fue como surgió sola la historia, ¿no? El rodaje de aquel documental, que no es documental, que es película, que son aclarados los urbanos, porque en los descartes se ve cómo Buñuel dirigía a los urbanos, les decía, tenéis que venir desde allí hasta aquí, vamos a hacer una toma, y ellos iban para que lo hacían. O ahora vais a hacer esto y tal. Entonces no es documental, no es un falso documental, es una película porque recrea tomas, ¿no? Y pues, me estoy liando ya, me falta mucho. Una buena pregunta. Es curioso eso porque hasta qué punto a lo mejor puede reflejar una situación real de miseria de la vida. Seguro que los urbanos vivían una situación miserable
pero no sé si realmente sería tan miserable como lo muestra Buñuel. Sí, seguramente sí era tan miserable. De hecho, era miserable allí, en los Urdes y en muchísimos lugares de España. En sus planes estaba seguir haciendo documentales de denuncia, pero un precursor de Callejero. ¿Te das cuenta? Que sea Callejero lo hace en una semana el programa, que yo no me creo que Callejero no manipule. Un yonki va a ir a hablar de buena gana con ellos y que tenga buena cosilla. Pero tú muestras eso que comentas antes de la cabra, por ejemplo, hay algunas escenas. Se decían que las únicas ocasiones en que las Urdes comían carne era cuando alguna cabra se despeñaba, y como él estaba rodando eso, pues pillar a una cabra despeñándose era difícil, así que optó por pegarle un tiro, y eso creo que es real, ¿no? Yo muchas veces dudaba si las intenciones de Buñuel eran buenas o eran un poco aprovecharse de la situación, pero no creo que fuese aprovecharse tampoco de una situación, porque él no necesitaba, o sea, no sacó un duro con la película, y cuando sacó algo se lo devolvió a Ramón Gacín, a sus hijas, porque lo fusilaron en agradecimiento porque Ramón Gacín le produjo la película, ¿no? Creo que fue a hacer una denuncia ante el gobierno de la Segunda República, el gobierno de derecha, fue a hacer una denuncia y claro, había que manipular escenas que ni sucedían, pero no tenían tiempo, ni dinero, ni película para esperar que eso sucediese. Si una cabra se despeñaba, ellos cogían una cabra y la despeñaban. O si un burro moría famélico y devorado por las abejas, mataban al burro, lo untaban de miel y las abejas iban a comer. Claro, entonces es una manipulación de la realidad, pero para contar algo que sí era real aquí. Entonces hay un poco ahí que no, eso no lo entiendo, ¿no? Sería documental si eso firmado fuera real y muestra una realidad, pero recreada, por así. Una de estas ficciones recreadas que se hacen. Una ficción recreada. Yo cuando estuve allí documentándome, me entrevisté con urdanos que eran descendientes de aquellos, ¿no?, que salían de la película, porque ya no sobrevive nadie. Me contaban diferentes versiones de lo de la cabra. Uno me decía que había sido un tal Alejo, que lo había disparado con un rifle, previo pago de Buñuel y tal. Sin embargo, los descartes que me pasó la Filmoteca de Extremadura, se ve como Buñuel sí que va con la pistola, que siempre va con una pistola, detrás de la cabra por los montes, disparándola, ¿no? Para que, o rinconándola. Ahí hay una cosa muy clara, hay un plano de la cabra cayendo, visto en contrapicado, y hay otro plano en picado de la cabra cayendo, o sea, que eran dos cabras. Eso en una época no podían hacer a la vez poner varias cámaras. Ellos estarían filmando con una cámara. Quiere decir que primero filmaron una y luego otra, ¿no? Sí. Yo desde luego sí que al haber tan poca documentación, ahí sí que entró la imaginación, ¿no? Me escribió un guión de cómo pudo ser aquel rodaje. Y ahí entran elementos, esos elementos que a mí me gustan más del cómic, que es pues, los encuentros que tiene Buñuel con la muerte, ¿no? Con el urdano ese que va con el sombrero, que sale en la película de Ferdinand, las tres luces creo que es, con el encuentro con Dalí, que Dalí es realmente el reloj con el que habla de Dalí, pero Dalí tenía que aparecer de alguna forma, ¿no? A las 6:30 en el stand central comienza a firmar ejemplares Paco Roca. Dalí tenía que aparecer de alguna manera en el cómic y por su relación con Buñuel, aunque ella se había roto su relación, y el reloj con el que habla es Dalí, se ve por sus bigotillos, por la discusión que tiene, ¿no? Las manecillas del reloj son los bigotes. Luego encuentro con la tortuga gigante, todo eso me permitió, en no haber documentación, pues jugar con todo eso, ¿no? El hecho de que Buñuel se vista de monja para rodar una escena me pareció interesante porque Buñuel sale en muchas fotos disfrazado de monja y como se alojaba en un santuario, dije, ¿por qué no iba a encontrar un disfraz de monja ahí? Y iba a ir a provocar, ¿no? Vestido de monja, pero su máximo afán era provocar. De hecho, una de las partes que más me gustan del cómic es cuando él se queda solo con, no sé, con Guni o con él y Lothar, y le pregunto, ¿a ti te molesta que yo vaya vestido de monja? Y dice, a mí no, entonces, pues, entonces me lo quito ya. ¿No? Pero es ese afán de provocar. Fermín,